A ver, la visión de Elon Musk siempre ha sido de una escala, bueno, casi incomprensible, ¿no? Totalmente. Hablamos de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Que no es solo una cuestión de cohetes y de tecnología. Para nada. Es que en el fondo es como una póliza de seguro contra la extinción. Y para entender cómo se pasa de una idea tan abstracta a la realidad, hoy vamos a analizar una de las piezas más importantes de ese puzzle. Así es. Y para ello nos vamos a apoyar en extractos del libro SpaceX's Dragon, de Eric Seedhouse. Y es importante saber quién es, porque no es un periodista cualquiera. ¿Ah, no? Es un científico aeroespacial, ha entrenado astronautas e incluso es astronauta suborbital, o sea que nos da una perspectiva desde dentro muy técnica. Perfecto. Pues nuestra misión para los próximos minutos es precisamente esa, seguirle la pista a la nave Dragon. Vamos a ver cómo nació de una negociación que salió fatal en Moscú, Ya te digo. cómo se convirtió en el vehículo de reparto clave para la estación espacial y, sobre todo, cómo cada vuelo era en realidad un ensayo para el gran objetivo, Marte. Pues venga, empecemos por el principio, que es que parece sacado de una película de espías. Totalmente. La historia de SpaceX no empieza en un garaje de Silicon Valley, no. Empieza en un avión de vuelta de Moscú con un Elon Musk frustradísimo. El libro cuenta que a principios de los 2000 intentó comprar misiles balísticos intercontinentales rusos para reconvertirlos. Una idea que, a ver, en su momento tenía cierta lógica. Repurponer tecnología militar de la Guerra Fría para un fin pacífico. Quería 3 misiles y estaba dispuesto a pagar $21 millones. Y ahí es donde la cosa se tuerce, pero de una forma increíble. Porque en la última reunión, los rusos Le doblan el precio. le doblan el precio sobre la marcha. Le dicen que esos 21 millones no son por los 3 misiles, ¿no? Que son por cada uno. Por cada uno. Y Musk, pues en ese mismo avión de vuelta decide que si no se los venden, se los construye él. Me imagino la escena. Pero era consciente de la locura que suponía eso. Pues aquí es donde el libro nos da una dosis de realidad que lo cambia todo. La decisión de Musk, que parece arrogante, es que la alternativa era imposible. Y para entender la magnitud del desafío que asumía, Seedhouse nos da una cifra que es, vamos, brutal. ¿Cuál? Entre 1957 y 1966, en plena carrera espacial y con presupuestos casi infinitos. ¿La época dorada? Exacto. Pues una de cada 4 cohetes que lanzó Estados Unidos falló, el 25%, y Musk pretendía hacerlo con una empresa privada y partiendo de cero. Es una estadística demoledora. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se empieza algo así? Pues rodeándose de un equipo de renegados y, bueno, de genios. El libro destaca mucho el fichaje de Tom Mueller, un experto en propulsión que trabajaba en TRW y que como afición construía motores de cohete en su garaje. ¡Qué bueno! Musk lo contrató y le dio los recursos para hacerlo a gran escala. Fue la aplicación de la mentalidad de startup al sector aeroespacial, algo que nadie había hecho antes. Y esa mentalidad de «lo hacemos nosotros» acabó teniendo un impacto que iba mucho más allá de la empresa, porque de repente su proyecto choca con la geopolítica mundial. El libro marca una fecha clave, ¿verdad? Mayo de 2014. Sí, es un momento crítico. Semanas antes, por toda la crisis de Ucrania y las sanciones de Occidente, el entonces viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin lanzó un tuit que fue una bomba. Me acuerdo, sí. Dijo algo así como que, sin sus cohetes Soyuz, Estados Unidos tendría que usar un trampolín para llevar a sus astronautas al espacio. Fue una humillación pública. Vaya tela. Y en ese preciso instante, Justo entonces, Elon Musk sale a un escenario y presenta la Dragon B2, que es la versión de la cápsula para llevar tripulación. El mensaje era clarísimo y dirigido a Moscú y a Washington. tenemos un plan B. Exacto. Era un «no os necesitamos, tenemos nuestro propio taxi espacial». En cuestión de días, el proyecto de Musk pasó de ser un capricho de millonario a ser un activo de seguridad nacional. De acuerdo. Pero antes de la versión con astronautas, la Dragon tuvo que demostrar su valía como mula de carga, por así decirlo. Hablemos de la Dragon 1, la Cargo Dragon. Esta fue la que lo cambió todo. El libro marca 2 hitos fundamentales. El primero, en diciembre de 2010, se convierte en la primera nave espacial comercial de la historia en ser lanzada a órbita. Y ojo, recuperada con éxito. ¿Qué es lo difícil? Claro, lanzar algo es difícil, pero traerlo de vuelta de forma controlada y que no se desintegre, eso es un juego completamente distinto. Y lo lograron.
Y el segundo hito, apenas año y medio después, en mayo de 2012, se acopla a la Estación Espacial Internacional. Ya no era una prueba, era un servicio real. Ya estaba funcionando. O sea que la NASA, la agencia que nos llevó a la Luna, acabó subcontratando el servicio de mensajería espacial a una empresa privada. Suena casi a una derrota, ¿no? Bueno, se podría ver así, pero el libro lo plantea de otra forma. Fue una jugada maestra de la NASA. Con el transbordador espacial a punto de ser retirado en 2011, la NASA se enfrentaba a un problema logístico enorme. Claro, se quedaban sin transporte. Su programa COTS fue una forma de decir: nosotros nos centramos en la exploración del espacio profundo, en ir a Marte. La logística de la órbita baja, el reparto a domicilio, que lo haga el sector privado. No fue una derrota, fue una delegación estratégica. Una delegación que, por cierto, no era nada fácil. El libro menciona que SpaceX no fue la única empresa que eligieron al principio. Exacto. Ganaron el contrato junto a una empresa llamada Kistler Aerospace. Pero Kistler no cumplió los objetivos y la NASA le retiró la financiación. Esto demuestra que aunque la puerta estuviera abierta, cruzarla era increíblemente difícil. Y SpaceX lo consiguió. Y aquí el libro revela algo que a mí me parece alucinante, que demuestra que su plan siempre fue más allá de ser un simple repartidor. Hablan del escudo térmico, el Pika-X. Que no es un detalle técnico sin más. Para nada, es que es la clave de todo. Es que el Pika-X es una variante mejorada por SpaceX de un material de la NASA. Pero lo fascinante es que, mientras la NASA les pedía un camión de reparto para la órbita baja, Lo básico. ellos ya estaban diseñando un escudo capaz de sobrevivir a una reentrada mucho más violenta, como la que se produce al volver de la Luna o de Marte. O sea, que no era un simple contrato. Era un ensayo general con el dinero del cliente. Exactamente. Cada pieza de la mula de carga era, en secreto, una pieza del futuro cohete a Marte. Es una estrategia de caballo de Troya, pero a nivel de ingeniería. Increíble. Y no fue el único caso. El sensor de navegación, Dragon Eye, lo probaron en una de las últimas misiones del transbordador. Enviaron equipos de comunicación a la estación años antes de que la Dragon llegara por primera vez. Una planificación obsesiva. Todo esto con una inversión enorme, que no era solo dinero de la NASA, ¿verdad? Ni mucho menos. Y esto es crucial. La NASA puso 396 millones de dólares en el desarrollo inicial. Bueno, pues SpaceX puso más de 450 millones de su propio bolsillo. Se estaban jugando a la empresa. Estaban apostando la supervivencia de la empresa. Y se notó en la producción. El libro detalla cómo pasaron de fabricar una cápsula cada 3 meses en 2010 a planificar una cada 6 semanas para 2012. Una escalada industrial brutal. Vale, entonces tenemos la cápsula, que es una maravilla de la ingeniería, pero ¿cómo era el día a día de este repartidor espacial? Porque no es tan simple como llamar a un timbre y dejar un paquete. No, para nada. El proceso es muy complejo. Se lanza sobre un Falcon 9. Una vez en el espacio, usa 18 pequeños propulsores para irse acercando a la estación. Y aquí hay un detalle importante de la Dragon 1. ¿Cuál? No se acoplaba sola. Se aproximaba hasta quedar a unos pocos metros. Y era el brazo robótico de la estación, el Canadarm2, el que la pescaba en el espacio y la conectaba manualmente a un puerto. Un trabajo de una precisión increíble. Y una vez conectada, ¿qué pasaba? Pues se quedaba allí unos 30 días. Los astronautas abrían la escotilla, descargaban los suministros presurizados, comida, experimentos, repuestos, y luego la llenaban con los resultados de esos experimentos, material que debía volver a la Tierra. Lo que había que devolver. Eso es. Después, el brazo la soltaba de nuevo y comenzaba su viaje de regreso, que terminaba con un amerizaje en el Pacífico. Y al final, esto era un negocio de mudanzas espaciales. ¿Cuánto podía cargar? El libro da cifras, pero a veces los números se pierden un poco. Cierto. La cifra clave es que podía llevar algo más de 3.000 kilos, tanto de subida como de bajada. Pero lo más interesante no es el cuánto, sino el cómo evolucionaba esa capacidad. ¿A qué te refieres? Cuentan que en una de las misiones, la NASA necesitaba enchufar en la estación unos congeladores de alta potencia para experimentos, llamados Glacier. Y la Dragon original no daba la talla eléctricamente. La reacción de cualquier contratista normal habría sido decir, eso no está en el contrato. Efectivamente. Pues la de SpaceX fue rediseñar toda la electrónica de las siguientes cápsulas para que pudieran hacerlo. Es una muestra de cómo se adaptaban para ser un socio indispensable, no un simple proveedor.
Y para que todo esto funcione, la fiabilidad tiene que ser máxima. ¿Cómo te aseguras de que un ordenador no falle en un entorno tan hostil como el espacio, con toda esa radiación? Con redundancia, mucha redundancia. El libro explica el sistema informático y es una pasada. En lugar de un ordenador, la Dragon usa 3 pares de ordenadores. ¿Tres pares? Sí. Los 3 pares hacen los mismos cálculos a la vez y votan entre sí. Si la radiación solar afecta un dato en uno de los pares y este da un resultado diferente, los otros 2 lo ignoran y lo fuerzan a reiniciarse. ¿Es un sistema a prueba de fallos? Totalmente. En total, la nave lleva 18 ordenadores de triple procesador trabajando en conjunto. Es una locura. La Dragon 1 fue un éxito rotundo, pero SpaceX no se detuvo ahí. Era solo el primer paso. ¿Cuál fue el siguiente gran salto? Pues el gran salto es la Dragon 2. Y aquí la historia ya da el giro definitivo hacia el transporte de personas. Esta nueva versión tiene 2 variantes. La Crew Dragon, que está diseñada para llevar hasta 7 astronautas, y una nueva Cargo Dragon, que es una actualización de la original para seguir llevando carga. Y más allá de tener asientos y ventanas, ¿cuál es la mejora tecnológica fundamental de la Dragon 2? El acoplamiento autónomo. Es un cambio radical. Ah, claro. Ya no necesita que el brazo robótico la capture. La nave es capaz de maniobrar, apuntar y conectarse al puerto de la estación por sí misma. Es como pasar de necesitar un práctico de puerto a tener un coche que aparca solo. Es un salto enorme. Enorme, en autonomía y en precisión. Y libera de muchísimo trabajo a la tripulación de la estación. Todo esto es impresionante, pero seguimos en órbita terrestre. Para el objetivo final, para ir a Marte, necesitas una potencia de lanzamiento de otro nivel. No puedes llegar con un Falcon 9. No, para nada. Y ahí es donde entra el hermano mayor, el Falcon Heavy. El libro lo describe con una lógica casi infantil pero brillante. Sí, Si un cohete Falcon 9 no es suficiente, ¿qué hacemos? Pues cogemos 3. Es literalmente un núcleo central de Falcon 9 reforzado al que se le han atornillado a los lados otros 2 núcleos de Falcon 9 que actúan como propulsores gigantes. 3 cohetes en uno. La potencia tiene que ser descomunal. Lo es. La comparativa de carga útil lo dice todo. Un Falcon 9 puede poner unas 22 toneladas en órbita baja. El Falcon Heavy dispara esa cifra hasta las 64 toneladas. Es casi el triple. Con esa capacidad, ya no estás hablando de llevar satélites, estás hablando de poner en órbita los módulos de una nave interplanetaria, de misiones tripuladas a la Luna o, por supuesto, a Marte. Pero claro, tener el cohete es solo una parte del problema. El desafío de colonizar otro planeta es tan inmenso que es fácil subestimarlo. Y para ilustrar esto, el libro presenta un contrapunto que me parece fascinante. El proyecto Mars One. Ah, Mars One. Es un caso de estudio perfecto sobre la diferencia entre tener una visión y tener un plan. La idea era muy mediática, eso sí. Muchísimo. Enviar colonos a Marte en un viaje solo de ida. Y todo financiado convirtiendo la misión en un reality show global. Suena a ciencia ficción, pero capturó la imaginación de muchísima gente. Recuerdo que hasta tuvo el apoyo de un premio Nobel. Muchísima. Pero aquí es donde el libro lo usa como advertencia. Mars One era una idea seductora, casi romántica, pero la ciencia es tozuda. El MIT hizo un análisis técnico independiente de su plan y el resultado fue demoledor. ¿Qué dijeron? Concluyeron que, con la tecnología que proponían para generar oxígeno, los colonos empezarían a morir de asfixia a los 68 días de llegar a Marte. ¡Qué fuerte! No era un problema de dinero o de ética, era un problema de física básica que el plan simplemente no contemplaba. Es un detalle terrorífico. Te demuestra que la visión no sirve de nada sin una ingeniería obsesiva y rigurosa detrás. La empresa acabó en bancarrota en 2019 y sirve como el contraste perfecto con el enfoque metódico de SpaceX. Primero carga, luego tripulación a órbita baja y solo después, tras años de pruebas, misiones no tripuladas a Marte antes de arriesgar una vida humana. Es increíble. Hemos hecho un viaje desde una negociación que salió mal en Moscú hasta la base de la futura exploración interplanetaria. La historia de la Dragon es, en realidad, la historia de cómo resolver un problema práctico e inmediato, llevar paquetes al espacio, se convierte en el cimiento para construir el sueño más grande de todos. Esa es la reflexión principal, sin duda. Lo que el libro de Sid House nos muestra es un ejemplo magistral de diseño iterativo. La Dragon 1 resolvió un problema para la NASA y generó ingresos. Y con ese dinero, Esos ingresos financiaron el desarrollo de la Dragon 2 para astronautas. Y la tecnología y la experiencia de ambas son la base para el programa de Marte.
Cada paso paga y posibilita el siguiente. No es solo ingeniería brillante, es una estrategia empresarial y de desarrollo tecnológico impecable. El material que hemos analizado nos explica el cómo, la ingeniería detrás del plan para llegar a Marte. Pero el proyecto fallido Mars 1, con su idea de un viaje sin retorno, nos deja una pregunta mucho más profunda, que va más allá de los cohetes y los escudos térmicos. Y con esto quiero terminar. Si la tecnología para ir a Marte existiera mañana, lista para usar, pero fuera un billete solo de ida, ¿qué tipo de persona se apuntaría? ¿Y qué nos dice esa lección sobre el espíritu de la exploración humana, nuestra relación con el riesgo y, en última instancia, sobre nuestro concepto de lo que significa tener un hogar?